Buenas noches a todos y muchas gracias por esta posibilidad de compartir sobre el Papa León XIII, que tan importante es para todos los que nos dedicamos a la doctrina social de la Iglesia y que ha vuelto a salir a la palestra al escoger Robert Prevost el nombre de León XIV y decir públicamente que una de las inspiraciones para escoger este nombre es el de León XIII. Queremos hacer estas dos charlas, como decía ahora David, y a mí me toca hacer una visión general de cuál es la figura de León XIII, de su tiempo, de los caminos que abre para la Iglesia del siglo XX y del siglo XXI, y luego ya, en la segunda charla, el padre Isaac dará la relación más directa entre León XIII y la Orden de los Agustinos, y con la persona de Robert Prevost, que hoy también es Papa, también se llama León XIV. Yo soy consciente de que soy el telonero, como en los conciertos, que me toca hacer la introducción, preparar el ambiente, cuál es el marco histórico de León XIII, para después aterrizar en lo que a todos nos interesa más por su cercanía, que es el inicio del pontificado de León XIV y su relación con esta casa, que es una casa de agustinos, que es la orden a la que él pertenece. También tengo que decir que cuando él salió como papa al balcón en Roma, dijeron que se llamaba León, yo no pensé en León XIII. Yo pensé directamente en León Magno, que es el papa que paró a Atila, según dice la historia, y evitó la destrucción de la ciudad de Roma. Y empecé a comentar con la gente que tenía alrededor que estaba claro quién era el Papa León, pero no sabía quién era Atila. Si Atila es Putin, si es Trump, si es Netanyahu, si tantos dictadores, si gobernantes más cercanos que tenemos a nosotros. Y además tenía en la mente el día que murió San Juan Pablo II, que José Jiménez Lozano, un escritor de nuestra tierra, colaborador y director del Norte de Castilla y también del ABC, su homenaje a Juan Pablo II fue de recordar que en la enciclopedia que él había estudiado en su pueblo, en Langa, en la historia, siempre tenía en la mente esa estampa, ese dibujo del Papa León parando a Atila con una cruz y decía el papel que ha jugado Juan Pablo II, la Iglesia, ante la crisis tan brutal que vive Occidente, es precisamente eso, salvar la civilización y la libertad. Pero resulta que cuando ya habló en público Robert Prevost dijo que él no pensaba en ese Papa, por otro lado muy de la época patrística de San Agustín, sino en León XIII y en la Rerum Novarum, la encíclica sobre los obreros en la revolución industrial. Porque estamos viviendo una nueva revolución industrial más radical todavía con el amanecer de la inteligencia artificial. Y que entonces, ante esta nueva época, un mensaje social que ponga la dignidad de las personas, de los trabajadores, de los pobres, en primer lugar, como había hecho León XIII en la Rerum Novarum, iba a ser una clave de su pontificado. Y esto nos sitúa para interpretar en qué está pensando León XIV en un cambio de época radical. A veces pensamos los cambios de época según las fechas que nos dan los libros de historia de los reyes, de los regímenes políticos, de lo que duran los pontificados, de los papas, incluso de los estilos artísticos. Y vamos distinguiendo el románico, el gótico, el renacimiento, el barroco. Sin embargo, los grandes cambios de época, como el que significa la inteligencia artificial, se miden en milenios. De hecho, Alvin Toffler, a principios de los años 70, cuando apenas había ordenadores y Internet era una idea que tenían los militares americanos para defenderse de las armas nucleares de los soviéticos, dijo que estábamos empezando la tercera civilización. No pensaba ni en las civilizaciones chinas que tenemos aquí abajo en el museo, o en Egipto, o en Grecia, sino que toda la historia, hasta ahora, ha habido tres civilizaciones. La civilización agraria, que nació con el Neolítico, la gran revolución hasta ahora, en la que después de cientos de miles de años en que las distintas especies humanas habían sido depredadores y recolectores, se había inventado la ganadería y la agricultura. Y también la mecánica, en la que se basaba desde la ingeniería romana todos los artefactos, todos los ingenios de la ingeniería hasta la era industrial. Había habido otra civilización que había durado
apenas 2 siglos, que es la civilización industrial, en que ya no era la tierra el factor decisivo, sino sobre todo la energía que movía esas máquinas, primero el vapor, luego la electricidad, luego el petróleo, luego la energía nuclear, ahora las energías limpias. Pero decía Blintolfer que con los ordenadores iba a amanecer una nueva civilización, que no se atrevía a ponerle nombre y le puso postindustrial, lo que viene después de la industria. Después se le ha llamado civilización de la información, del conocimiento, de las comunicaciones. Ahora sabemos que era simplemente la víspera o el prólogo de un salto cualitativo, que es las máquinas que piensan por sí mismas, por así decirlo, y que llamamos inteligencia artificial. Y en el que la misma humanidad, porque vienen acompañadas de un pensamiento que es el poshumanismo, está en juego. No solamente la dignidad de los trabajadores, el qué significa ser familia, la nueva explotación de los pobres, la cultura del descarte, sino que es un cambio en el que todo el mundo que hemos conocido cambia de concepción, cambia la manera de pensar. En estos cambios largos nos sitúa al decir que León XIII fue el Papa de los obreros, de la Revolución Industrial. Y en estos cambios largos piensa también la Iglesia, porque San Juan Pablo II, cuando le tocó preparar el jubileo del año 2000, como había preparado León XIII el jubileo del 1900, dijo que preparaba a la Iglesia para el tercer milenio y que el mismo Concilio Vaticano II que estamos estrenando era un nuevo Pentecostés que prepara a la Iglesia para el tercer milenio. Por eso, en este marco grande de saber que estamos en el amanecer de una nueva civilización y que León XIII le tocó durante 26 años llevar la nave de la Iglesia en la nueva civilización industrial que estaba amaneciendo, podemos pensar qué cambios inició él en la vida de la Iglesia. Y alguna pista veremos de por dónde camina hoy la Iglesia después del Concilio Vaticano II y en los inicios del pontificado de Robert Prevost, de León XIV. No podemos resumir fácilmente el pontificado de León XIII porque duró 26 años, casi igual que el de Juan Pablo II. Por tanto, es mucho más que la Rerum Novarum. Si hiciéramos una encuesta, incluso en gente con una cierta formación cristiana, seguro que este dato todos le tenemos. Pero el resto de su labor, tan amplia, tan vasta, como para durar 26 años, pues no la conocemos. Pero supuso un cambio radical, o por lo menos el inicio de cambios muy importantes en las misiones, en el ecumenismo, en los estudios bíblicos, en la renovación de la teología, en la reforma de los seminarios, en el compromiso organizado de los laicos, en la participación política de los católicos, en la defensa de los obreros, en la lucha contra la esclavitud, en la espiritualidad y la piedad popular, en la fundación de numerosísimas órdenes religiosas femeninas. Entonces, el objetivo que nos planteamos ahora es al menos enunciar estos cambios, para ver cómo se inician en su tiempo procesos que después se decantan en el Concilio Vaticano II y que todavía están abiertos. Por eso, así se titula la conferencia, Los caminos abiertos por León XIII para la Iglesia actual, abiertos para nuestro tiempo, porque seguimos caminando en ellos. No están cerrados, sino que son muchos de los retos que todavía hoy tenemos por delante. Vamos a intentar hacerlo en 3 partes. Primero, una pequeña semblanza personal para saber quién era León XIII. Luego, una serie de temas que hemos titulado Arreglar la casa por dentro, que es la reforma de la Iglesia. Y luego, una tercera parte, que es la más importante, que es el nuevo modo de situarse la Iglesia en el mundo. También desde el tema en que yo me siento más cómodo, que es la doctrina social de la Iglesia, los cambios que establece en el papel de la Iglesia en la política, en el compromiso de los laicos y también en la defensa de los obreros y lo que desde entonces empezó a llamarse la cuestión social. Pues vamos a ello. Una semblanza personal de Vincenzo Giacchino Pecci. Yo no soy italiano, así que, pues eso, el Papa Pecci, que dicen abreviando, que nació en Italia, en Campineto, en 1810, y murió en Roma en 1903.
Nació en la región del Lacio, dentro de los estados pontificios y dentro de una familia de la pequeña nobleza rural, siendo su padre un coronel del ejército. Con 8 años le llevaron a estudiar con los jesuitas a Viterbo, y en 1824 también al Colegio Jesuita Romano. Como estaba extraordinariamente dotado para el estudio, especialmente para el latín, destacó como poeta en lengua latina, algo que incluso en su ancianidad también seguía practicando, pues algunas de sus encíclicas y algunos de los escritos que publicó con motivo de su jubileo sacerdotal estaban también escritos en poesías latinas. En 1832 se doctoró en Teología, Derecho Civil y Derecho Canónico en la Academia de Nobles y después de ser ordenado sacerdote pasó al servicio del Papa. Primero como delegado pontificio en el Benevento, Perugia y Spoleto y luego como nuncio en Bélgica hasta 1846. En ese año le nombran obispo de Perugia, desde 1853 es cardenal y está durante 32 años como obispo en esa sede episcopal, lo cual le da una gran experiencia pastoral. Y además, a partir de 1860, ese territorio es anexionado al nuevo Estado italiano, es decir, es arrebatado a la soberanía del Papa y pasa a depender de Italia. Y él aprende a convivir con esa situación, ser obispo italiano, sin ser súbdito del Papa, como rey, y mantenerse en unas relaciones cordiales a las que él exhortaba en algunos de sus escritos pastorales con la autoridad civil. Y además, en sus escritos de esta época se percibe que él tiene una perspectiva universal de los problemas de la Iglesia. No se queda enquistado en la cuestión italiana, que es por qué al Papa le han arrebatado su poder temporal, y desde 1870, cuando Garibaldi ocupa ya Roma, no se queda atascado en la cuestión romana, que era el impedimento de la relación entre la Iglesia y el Estado italiano porque habían usurpado al Papa sus estados. Esto le hace que sea una persona con poca perspectiva de carrera en Roma, que diríamos, porque el secretario de Estado de Pío IX, Giacomo Antonelli, representaba la postura contraria, de cerrazón al trato con el Estado liberal italiano. Pero cuando éste muere, en 1876, Pío IX demuestra que le tenía un gran aprecio y le nombra su camarlengo, con lo cual le toca organizar el cónclave en el que el 20 de febrero de 1878 es elegido Papa y toma el nombre de León XIII. Su pontificado, se podría decir así en términos periodísticos, que es un pontificado de récord. ¿Por qué? Porque fue Papa durante 25 años. Ocuparía la 4ª posición. No llega a medalla de bronce, pero sí tiene diploma olímpico. Según las estadísticas, viene a ser el número 1 San Pedro, que estaría como unos 34 años. Después su antecesor, Pío IX, 31 años, y Juan Pablo II, 26. En todo este tiempo, su actividad abarca todos los campos de la Iglesia, teniendo en cuenta que en ese momento la actividad pastoral en cada país era muy directamente dirigida por el Papa, a través de las figuras del nuncio y el primado en cada nación. Lo que quiere decir que muchas intervenciones suyas como Papa se dirigen a situaciones concretas de un país. Escribe 85 encíclicas. Muchas se dirigen, como digo, a países concretos, a Italia, Francia, Bélgica, España, Perú, Brasil, Estados Unidos, Polonia, Alemania, y trata todo tipo de temas. Muchas son sobre política, sobre temas sociales, especialmente cuida las devociones del pueblo, y en particular el rosario, al que dedica 11 encíclicas, a la consagración del mundo al corazón de Jesús en el jubileo de 1900, a la devoción eucarística, a la renovación de las iglesias orientales, a la teología tomista. Muchas de ellas las iremos mencionando a lo largo de esta exposición. Le toca vivir grandes cambios en la historia, como decíamos al principio. El primero es la consolidación de los regímenes parlamentarios mediante el sufragio universal. Sufragio universal solo masculino, todavía no de las mujeres. Lo que quiere decir que para todo el siglo XX los movimientos de masas acaban siendo los grandes protagonistas, sean liberales, socialistas, nacionalistas. La organización de las masas mediante la prensa, las asociaciones, los centros culturales va a protagonizar la vida social y política de todos los países.
y nace así con él el movimiento católico, el entender a los laicos como un grupo organizado que interviene desde la fe en la vida social, cultural, económica o política. Le toca el gran despegue de la revolución industrial, con un desarrollo económico exponencial y creciente y una gran masa de riqueza en manos de unos pocos, que traerá lo que después Pío XI llamará el imperialismo internacional del dinero. Y le toca también la gran fuerza que toma el proletariado como una clase social consciente de que son víctimas de una explotación social organizada y son conscientes de la fuerza de la solidaridad. Es decir, que organizándose desde la cultura, desde los sindicatos, incluso desde la política, pueden conseguir un mundo más justo. En esta época, en el proletariado, se van imponiendo las ideologías anarquista, socialdemócrata, que finalmente en el siglo XX el comunismo, que van a ser los grandes protagonistas de buena parte del siglo XX, en su confrontación entre el capitalismo y el comunismo, que también explicó Juan Pablo II en la Solitud Rei Socialis y que lleva en la Guerra Fría a dominar el mundo entero. Pero tengo para mí que más que estos cambios sociales, políticos y culturales, el cambio más importante que va a marcar a León XIII es que unos años antes de empezar él como papa son arrebatados los estados pontificios por Garibaldi. Y a partir de ahí, el papa ya no tiene poder temporal. No es un rey entre los reyes absolutos de Europa que combatían a la revolución y a Napoleón, sino que tiene que dedicarse sí o sí a su misión moral y pastoral, sin tener el bagaje de que si defiende la democracia o defiende a los sindicatos, van a ser los sindicatos o los partidos liberales de su propio territorio los que le monten una revolución. Y su mensaje va a ser, de manera creciente, un mensaje religioso, moral, humanista, en el que va a cuidar con fuerza la misión de la Iglesia y el acompañamiento a cada iglesia local y a los laicos que van a tener que ser los protagonistas en esos aspectos. Así vamos a ver cómo el Papa León XIII abre nuevos caminos. Vamos a ver una curiosidad en este sentido de que el Papa León XIII es el primero que es grabado en el cine. Se desarrolla un movimiento para ver si convencen al Papa de que se deje grabar por ese nuevo invento de los hermanos Lumière y este fue el resultado. Es muy curioso este trozo de película, pero el otro día habéis salido aquí los agustinos en los medios de comunicación porque el Papa León XIV, con su móvil o con el del secretario, no lo sé, pues mandó un mensaje con su bendición para inaugurar el curso. Entonces vemos aquí que León XIII, en lo que él pudo, el cine que estaba incipiente en ese momento, también lo utilizó. Pero tiene otra curiosidad. El argumento por el que la Secretaría de Estado y el propio Papa aceptó esta grabación, que algunos dirían que atentaba contra su dignidad en la mentalidad de entonces, es para combatir las fake news. ¿Por qué? Porque estábamos en 1896, se estaba convocando la Gran Conferencia de Paz de La Haya de 1899, que quería cerrar el siglo XIX, creando para el siglo XX el Gran Siglo de la Paz, que ya veis cómo le salió. Y desde distintos países, sobre todo Francia, Alemania de Bismarck y tal, no le daban acreditación a la Santa Sede, de hecho no se la dieron. Y además argumentaban que el Papa estaba muriéndose, que total iba a venir otro Papa, cosa muy reciente también, que pasa siempre. Para combatir esas fake news de que el Papa estaba mal, pues se dejó grabar, para que todo el mundo pudiera ver en el nodo de los cines, o como se llamara entonces, pues al Papa saludable y saludando y bendiciendo a todos. Bueno, pues dicha esta semblanza sobre quién era León XIII, voy a anunciar así, aunque solo sean titulares, algunos temas sobre cómo quiso arreglar la casa por dentro, reformar la Iglesia Católica. Hay un tema muy importante y al que luego en la historiografía se presta poca atención, que es a cuidar la piedad del pueblo. La mayoría de las páginas que puedes encontrar suele ser de la relación de la Iglesia con los estados, los nombramientos de los obispos y ese tipo de cosas, pero resulta que el cuidado del pueblo de Dios, la formación de la gente sencilla, desde la piedad era su principal empeño. Ya os he hablado de las 11 encíclicas sobre el rosario, el fomento de las asociaciones devocionales, como las Hijas de María y muchas de las cofradías que todavía hoy tenemos,
El cuidado de los tiempos de oración, como el mes de mayo y octubre dedicado a la Virgen, el mes de noviembre dedicado a las ánimas, el mes de junio dedicado al corazón de Jesús. Las capillas itinerantes, que van de domicilio en domicilio. Todavía en Olmedo tenemos 23 de esas capillas, o sea que es una pastoral que sigue su ruta. La buena prensa, tanto prensa generalista con periódicos católicos, como los boletines devocionales de muchas de las asociaciones. Todavía cuando yo visito a las casas, o en casa de mis padres también, ahí está el promotor de la Sagrada Familia, el mensajero de San José que hacen aquí los carmelitas, el otro mensajero que hacen los jesuitas del Corazón de Jesús, todo ese tipo de pastoral de formar a la gente sencilla y que tuvieran acceso a la cultura cristiana es de esta época. También la vocación laical desde la devoción a la Sagrada Familia y a San José, grandes olvidados en los siglos anteriores. Quiere decir que no es una ocurrencia de Gaudí hacer un gran templo de la Sagrada Familia, sino que esta espiritualidad para vivir los laicos, como la familia de Nazaret, es un elemento de devoción popular que va a arraigar mucho y va a renovar el pueblo de Dios. Lo mismo que las misiones populares, concebidas, aunque ya existían antes, como un gran acto de propaganda en una sociedad en que en las calles existía también la propaganda, los mensajes, la prensa de otras ideologías. Para que esto fuera posible, pone gran empeño en la reforma de los seminarios. Yo conozco más la que establecen en España, empezada por el nuncio Rampolla, que después fue secretario de Estado, la mayor parte de su pontificado, que cuando llega en 1885 a España se alarma del pésimo estado de los seminarios, del carrerismo, de la falta de estudios, de la falta de medios económicos, de la deficiente formación espiritual. Y de hecho encargan en 1891 al secretario de la Nunciatura el famoso informe Vico, del que vino la reforma de los seminarios y el nacimiento de las universidades centrales, la Universidad de Comillas, y también en la misma época la fundación por Manuel Domingo y Sol de los operarios diocesanos. La restauración de la vida religiosa, con la recuperación de los que habían sido exclaustrados por las desamortizaciones y una innumerable cantidad de órdenes, sobre todo femeninas, que se fundan. La renovación de la teología, saliendo del planteamiento apologético de simplemente negar y oponerse al pensamiento de la modernidad, sino hacer una propuesta positiva basada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino de cómo los católicos conciben el mundo moderno, cómo conciben la libertad, cómo conciben el Estado, cómo conciben la familia, cómo se concibe la relación con la verdad, cómo se concibe el método científico, con lo cual se pasa de una apologética de oposición a una proposición de un proyecto cristiano, que después, en el siglo XX, vendrán a llamar nueva cristiandad. Tenemos una propuesta católica para la modernidad. Muy destacado también la apertura de los archivos vaticanos a los investigadores, por lo que tiene también de reconocer la necesidad de los métodos modernos en el estudio de la historia, incluso de la Biblia. De hecho, apoyando al padre Marie-Joseph Lagrange, que funda la Escuela Bíblica de Jerusalén, el Papa publica la encíclica Providentissimus Deus, en la que habla a los investigadores católicos el uso de los métodos históricos en el marco de la fe eclesial y la creación en su último año de pontificado, en 1902, de la Pontificia Comisión Bíblica, mediante el documento Vigilantiae Studique. También la expansión misionera de la Iglesia en China, en África, en Oceanía, y los primeros pasos de la incorporación del clero diocesano secular a las misiones. Y una primera apertura al ecumenismo, estableciendo relaciones con los anglicanos, estableciendo la paz, aunque es un tema más en el campo de la política, con la Prusia luterana de Bismarck, que venía persiguiendo y acorralando legalmente a los católicos con la política que llamaban la Kulturkampf, y también la apertura a las iglesias orientales. Aprovechando el año jubilar de 1893, el Congreso Eucarístico Internacional se celebra en Jerusalén, como ocasión de encontrarse con la iglesia maronita, etíope y con los otros ritos orientales. Y a partir de ahí publica la Plecara Gratulationis y convoca a los patriarcas orientales en Roma para tener un congreso, al que están incluso invitados aquellos que en el lenguaje de la época llaman disidentes y que no están en comunión con Roma. A partir de ahí se crean nuevos seminarios
para formar clero católico de rito oriental. Se apoya a las escuelas católicas en los países orientales, incluso dentro del Imperio turco. Se crean institutos y revistas de estudios orientales. Se incluyen oraciones orientales en el misal latino. Se modifica el derecho canónico para favorecer los matrimonios mixtos. Y se desliga la presencia pastoral en Oriente de las potencias occidentales que por política imponían que esos misioneros fueran de rito latino. Y luego hace otra apertura, con esto termino esta parte, que es a una mirada universal a la Iglesia, una mirada que Juan XXIII en el Concilio Vaticano II dirá no eurocéntrica, que es decir, ser católico no es cuestión solo de europeos. Y en esto dos hitos muy importantes. El gran protagonismo que toma en esta época el catolicismo de los Estados Unidos. Es verdad que habiendo sido siempre una minoría, las grandes hambrunas en Irlanda habían provocado una emigración masiva de católicos irlandeses a Estados Unidos y eso se va a aumentar con la emigración de italianos, con lo cual crece el número de católicos que empiezan a convivir en esa sociedad que había nacido desde su revolución en el siglo XVIII con un gran pluralismo religioso, abriendo un espacio para todas las confesiones. Y el vínculo personal entre León XIII y el catolicismo americano dura hasta hoy, en el sentido de que en aquel momento en que el Papa había sido despojado de los estados pontificios y por tanto de un sustento económico, buena parte del apoyo económico para sus obras apostólicas y para el propio mantenimiento de la Santa Sede que recibe el Vaticano viene de los Estados Unidos. Y también al protagonismo de la Iglesia iberoamericana, porque uno de los actos de preparación al Gran Jubileo del 1900 es convocar un concilio plenario iberoamericano. Un concilio que convoca el Papa a través del documento Cum Diuturnum, publicado el día de Navidad de 1898, que ofrece unas pistas de trabajo para todos los países y provincias eclesiásticas de Iberoamérica, en la que todos los obispos tienen que trabajar ese documento y los arzobispos, o quien ellos deleguen si no pueden viajar, vayan a Roma para trabajarlo juntos y sacar unas conclusiones. Una experiencia que nos suena no solo a la sinodalidad, sino lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy ha sido los trabajos del CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Con esto solo hemos querido decir algunos de los temas que él abre de reforma de la Iglesia y que hoy siguen su recorrido y que muchas veces los planteamos no como cuestiones cerradas, sino como grandes retos. Pero lo que a mí me resulta más interesante es este otro punto, que es el nuevo modo de situarse la Iglesia en el mundo. Por lo que tiene de cercanía a mi interés por la doctrina social de la Iglesia, pero también por lo que supone de un anticipo del documento de la Gaudium et Spes, cómo situarse la Iglesia en el mundo moderno. Muchas de esas cuestiones que llegan a la Gaudium et Spes se abren precisamente gracias a León XIII. ¿Cuál es la situación que él se encuentra? Que la Iglesia tiene que buscar su lugar en la sociedad surgida de las revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX, en el que a la Iglesia la han echado del lugar que había ocupado durante siglos. Algunos dicen desde Constantino. ¿Por qué? Porque se basaba en la teoría de la unión del trono y el altar. La Iglesia era una institución junto con la monarquía que gobernaba los países. Incluso en la Paz de Westfalia se había establecido ese principio que la religión del rey tenía que ser la religión del pueblo. Cuando las revoluciones secularizan el Estado, no solamente quitan el poder a los reyes y se convierten en repúblicas o en monarquías parlamentarias, sino que secularizan todas las instituciones. El clero ya no interviene en las cuestiones políticas, pero esa secularización se va concretando en que se secularizan los cementerios, se aprueba el matrimonio civil, la escuela es pública y neutra, se desamortizan los bienes eclesiásticos, se prohíben o se expulsan a las órdenes religiosas, particularmente a los jesuitas, que se pasan todo el siglo con la maleta hecha, porque les echan de un sitio, tienen que irse a otro y les vuelven a echar. Entonces, León XIII tiene que buscar un nuevo lugar para la Iglesia en esta situación. ¿Hacia dónde va a caminar? Pues en una doble línea.
La primera, el lugar de la Iglesia dentro de cada país, en el que va a estar representada tanto por los religiosos como por los laicos, muy organizados, una gran multitud de asociaciones de todo tipo, que van a formar la masa social católica organizada dentro de un país. De hecho, hay algún historiador que dice así nace el catolicismo, no la idea de la cristiandad, es decir, toda la sociedad, todo el país, todas sus instituciones están configuradas por la Iglesia, sino el movimiento católico, que dicen otros historiadores, dentro de una sociedad plural. Y así multitud de asociaciones, periódicos, centros juveniles, partidos políticos, asociaciones de mujeres y jóvenes, sindicatos agrarios, círculos católicos de obreros, que todos se unen en torno al primado en cada país, siguen las instrucciones del Papa y se hacen visibles a través de los congresos católicos. Y la otra manera de nueva presencia de la Iglesia en el plano internacional es la diplomacia vaticana. Porque ocurre una cosa curiosa, dice el historiador Vicente Cárcel Ortiz, que hay una cosa que nadie entiende, por qué cuando en 1870 desaparecen los estados pontificios y todas las potencias católicas que en otro tiempo hubieran ido con su ejército a defender al Papa le abandonan, resulta que nadie retira a sus embajadores ante el Papa. Se mantienen las embajadas de los distintos reinos ante el Papa y el Papa mantiene sus nunciaturas ante los distintos reinos. Con lo cual, no es un señor temporal, nadie le defiende, se habla del Papa como el prisionero del Vaticano porque ha sido usurpado por Italia. La propaganda italiana liberal dice que es el huésped del Estado italiano, porque habían hecho unas leyes de garantías para el Papa, aunque nunca fueron aceptadas por el pontífice. Pero en esta situación se da una situación curiosa. No existe ningún Estado pontificio, porque el Vaticano, como lo conocemos hoy, vino 60 años después con el acuerdo entre Mussolini y Pío XI, pero sí existen embajadas que recibe y nuncios que envía. Con lo cual, esto le permite a León XIII hacer un doble papel de la Santa Sede. Primero, seguir firmando concordatos que aseguran el estado legal de la Iglesia y de los católicos dentro de cada estado. Y segundo, buscar un papel de mediación en los conflictos que le permita ser reconocida la Santa Sede, por lo menos como autoridad moral, como un mediador, como un actor internacional que trabaja en favor de la paz. Y todos dicen que lo consigue por un conflicto que tenía poca importancia, que es el de las Islas Carolinas, entre Alemania y España, pero que tuvo una gran importancia que aceptaran al Papa como mediador, porque Alemania era la Prusia protestante de Bismarck y en España un gobierno liberal y anticlerical. Con lo cual, dos potencias, una confesional protestante y otro país, venido a menos, ya no una potencia, una España liberal y anticlerical, aceptan al Papa como mediador, con lo cual el objetivo empezaba a estar conseguido. El Papa tiene que hacer esto con mucha oposición fuera de la Iglesia, porque en muchos países los gobiernos son laicistas, quieren erradicar toda huella de la religión en la vida pública, lo que se viene a decir, echar la Iglesia a la sacristía. Además, con una organización internacional, no solo los partidos liberales, sino la misma francmasonería que tiene esto como objetivo. En otros lugares, las ideologías nacionalistas también quieren prescindir de la presencia de los católicos en política. El ejemplo más típico es la Prusia de Bismarck con el Kulturkampf, que es la guerra cultural, que es imponer el protestantismo, sobre todo en el sur de Alemania y en la parte este, donde vivían los polacos sometidos a Prusia, para imponerles la cultura protestante. Y la mayor oposición que encuentra el Papa está dentro de los propios católicos, porque la mayoría de los católicos organizados están en posturas integristas. Quieren defender a toda costa la vuelta a las monarquías absolutas, enfrentarse al sistema liberal, no participar en él. En España se les llama carlistas y su opción es hacer una guerra para desbancar a los isabelinos o a los liberales y volver a la situación anterior. Y en Francia esta división es tan virulenta que lleva a la oposición de los católicos organizados con la misma Santa Sede. Pero si estos son los adversarios para buscar un nuevo lugar de la Iglesia en la sociedad, yo pienso que el adversario más importante es la propia mentalidad. Supongo que esto será efecto de tantas clases con Turrado como he tenido,
que nos dedicaba 20 o 30 horas para hablar de la mentalidad en la introducción de todos los tratados. Pero ¿qué esfuerzo no tendría que hacer León XIII y sus colaboradores, obispos y laicos, que dirigían el movimiento católico en cada país para cambiar de mentalidad? Para darse cuenta que la Iglesia ya no podía volver al pasado, como la nobleza, como las monarquías, sino encontrar un nuevo lugar en las sociedades liberales. Porque lo que supone el pontificado de León XIII es el final del sueño de la restauración. Durante todo el siglo XIX, la Iglesia y el papado se habían aliado con los que querían combatir el Estado liberal y volver a las monarquías absolutas. Pero se dan cuenta de que eso no es posible. ¿Y cómo va a dar estos pasos en el campo político León XIII? Con una magistral reflexión sobre la naturaleza de la política. Él dedica muchas de sus mejores encíclicas al tema de la política. La Immortale Dei a la Constitución cristiana del Estado. La Libertas Praestantissimos al sentido de la libertad humana. La Sapiencia cristiana a cuáles son los deberes de un ciudadano cristiano. La Humilié de Solicitud a la adhesión de los católicos a una república laica. Y la Grave Sed Communi al significado de la expresión democracia cristiana. Todo el magisterio de estos documentos, del que se dice siempre, todos lo sabemos, que es pensamiento tomista, abre al Papa a la realidad en la que está. Los autores han llegado a resumirlo con dos palabras. Tiene la tesis y la hipótesis. ¿Cuál es la tesis? Pues mantiene que la única verdad con derecho a gobernar un país es la fe católica, porque es revelada por Dios y solo ella puede inspirar las leyes. Porque solo en la fe católica hay una verdadera idea de libertad, que se ajusta a la naturaleza de la persona, a la ley natural, a la revelación divina. Y solo ella ofrece el encuentro con Cristo, que es el que de verdad nos hace libres. El concepto de autoridad que defiende la Iglesia católica es algo que Dios ha puesto en la naturaleza humana. Tenemos que vivir en un Estado organizado, sin anarquía, que defienda el orden y el bien común. Y esta no se identifica con un solo régimen político. No es necesariamente una monarquía absoluta, sino que puede ser una oligarquía, una democracia, iniciando el principio de la indiferencia del régimen. Hay que respetar el poder constituido en cuanto representa al bien común. Esta es la tesis. Solo los católicos, solo las ideas católicas deberían gobernar el mundo. ¿Pero cuál es la hipótesis? Pues esto no se puede llevar a la práctica. Porque resulta que en la mayoría de los países los católicos son una minoría. Y no se da esta situación. No es posible implantar un régimen confesional. La Iglesia acepta el poder constituido, acepta la participación de los católicos en las elecciones y las demás instituciones de las monarquías parlamentarias, salvo en Italia, donde todavía no se le ha pasado el cabreo por lo de 1870 y el non expedit, que prohíbe votar y presentarse a los católicos, dura hasta el pontificado de San Pío X y entonces solo en las elecciones municipales. Y trabajar desde dentro de esos sistemas por la libertad de la Iglesia, por la defensa de la escuela católica, por la defensa de las tradiciones y por la defensa de la familia. Además, afirma que como hay muchos partidos políticos, que los católicos tienen libertad para participar en los partidos afines, es decir, aquellos más cercanos a su doctrina, que normalmente son los conservadores. Pero tienen obligación de mantener la unidad de acción cuando lo pida el magisterio, principalmente en torno a tres temas: la defensa de la familia, la defensa de los derechos de la Iglesia y la defensa de las escuelas. Es un lema que se hace muy popular, que es pro aris et focis, es decir, por los altares y los hogares, que es la defensa de la tradición cristiana, teniendo en las otras cosas libertad de acción. Se acepta el principio de tolerancia, que, según la filosofía de la época, es complicidad con el mal. Si toleras un Estado liberal, un Estado laico, estás siendo cómplice del mal. Pero el primer argumento de León XIII es decir que esa tolerancia es el ejercicio de una virtud, que es la paciencia. Diríamos la paciencia histórica. Vamos a tolerar esto, esta hipótesis, esta situación real, esta situación práctica, mientras no podamos llegar a una situación en la que apliquemos nuestro programa máximo. De esta manera, como os decía, nace el catolicismo como un movimiento social dentro de una sociedad plural. Este intento le va a salir muy bien
en los países protestantes y en buena parte de las repúblicas iberoamericanas. ¿Por qué? Porque allí las libertades modernas, que tanto criticaba el propio León XIII, especialmente la libertad de cultos, permite respirar a los católicos, que desde la Paz de Westfalia eran perseguidas minorías toleradas o perseguidas en el antiguo régimen. Así el catolicismo de Estados Unidos crece mucho y encuentra su lugar en una sociedad plural. Así, con los acuerdos con Bismarck, la Iglesia Católica alemana encuentra la manera de tener su presencia en la escuela, en la cultura y sobre todo en la política, porque tiene un gran éxito el partido Zentrum, que es el partido católico iniciado por el obispo von Ketteler, que inicia grandes reformas sociales y que unas veces pacta con los liberales para mantener el orden y otras veces con los socialistas para hacer reformas en favor de los obreros. Pero le va a resultar muy difícil en los países de mayoría católica, porque aunque él pide explícitamente a los franceses lo que llaman el ralliement, que es la adhesión a la Tercera República, aunque sea laica, buena parte del catolicismo francés se opone. Pero la razón que tiene el Papa León XIII es que varias décadas de lucha por la monarquía absoluta y contra el liberalismo de los católicos, lo único que ha conseguido es la antipatía de los gobernantes liberales y mayor persecución a las órdenes religiosas y a la escuela. Y en el caso de España, que nos resulta más cercano, encarga a un laico, Alejandro Pidal y Mon, crear la Unión Católica, como el Partido Católico, que fracasa por la propia oposición de los católicos, primero carlistas y luego integristas. De hecho, los líderes del partido integrista, Cándido y Ramón Nocedal, a través del partido Siglo Futuro, insultan a aquellos católicos que siguen al Papa. Les llaman mestizos por participar en el sistema liberal. Incluso se crea para ellos un refrán que todos hemos dicho muchas veces, que es más papistas que el Papa, porque son tan papistas que defienden la postura contraria al Papa. Y les tiene que dedicar 2 encíclicas, la Cum Multa y la Intercatólicos Hispania, en la que les pide que no se insulten y que hagan caso a las directrices de los obispos. El otro gran campo, con eso termino, y que también es el más conocido, para encontrar este nuevo lugar de la Iglesia en la sociedad, es la defensa de los obreros y de los esclavos, porque la época de León XIII y su magisterio y su acción social mira mucho a la erradicación de la esclavitud como a la defensa de los trabajadores. Es una época en la que cobra mucho protagonismo la cuestión social y que va a empezar un camino en el que estamos, que es situar la Iglesia al servicio de los más pobres. La miseria obrera supone una gran respuesta asistencial con muchísimas obras y patronatos protagonizados por religiosos y laicos, tanto por las órdenes religiosas como por las conferencias de San Vicente de Paúl. Luego cobra mucha fuerza el movimiento obrero, especialmente en esta época los anarquistas y socialistas, y estos grupos revolucionarios despiertan al catolicismo porque los ven como adversarios, pues son fuertes movimientos anticlericales. También porque si la política era un campo de división entre los católicos, encuentran que la acción social es un campo en que es más fácil colaborar y encontrarse unos con otros. Y también por la llamada de León XIII, que es «Id al pueblo». Este lema, que yo me lo encontré cuando hacía la tesis en muchísimos documentos de principios del siglo XX, es un lema equivalable a lo de las periferias del Papa Francisco. Una llamada a ir al pueblo, a ponerse a su servicio y a convertirse en agente de su promoción, no solamente de obras asistenciales. De hecho, cuando el Papa habla de democracia cristiana, dice que nunca se debe referir esto a la acción política, como ocurrió en el siglo siguiente, sino a la acción en favor de la promoción del pueblo. Y le preocupa al Papa las consecuencias económicas y sociales del triunfo de los liberales en el siglo XIX, porque no solamente han hecho el sistema parlamentario, han quitado el poder a la Iglesia, sino que se ha implantado un capitalismo agrario que practica la esclavitud y la usura, porque al desamortizarse los monasterios y sobre todo los municipios, los agricultores han quedado desamparados. No tienen las tierras comunales en las que conseguían el pasto, la leña y distintos servicios, sino que están a merced del nuevo caciquismo rural que les cobra grandes intereses y los va despojando. Y el capitalismo industrial,
que a través del contrato libre de salario priva de derechos a los trabajadores y que ha prohibido los gremios, las asociaciones que durante siglos habían protegido la dignidad de los trabajadores. Como os digo, el Papa emprende una lucha contra la esclavitud que tiene éxito con la abolición de la esclavitud en Brasil, y con ese motivo, para agradecer al Estado brasileño la prohibición, escribe la encíclica In Plurimis, que es un verdadero tratado de la historia de la lucha contra la esclavitud desde los Santos Padres hasta su tiempo. Y después, apoyando al cardenal Lavillenie, que es el fundador de los Padres Blancos y arzobispo de Argel, escribe otra encíclica que es Catholica Ecclesiae, en la que convoca a toda la Iglesia para que el día de la Epifanía haya una colecta de la que se va a encargar Propaganda Fidei para liberar esclavos en África. Y después la que todos conocemos, que es la Rerum Novarum, que empieza en el número 1 diciendo que todos los cambios políticos que ha traído el liberalismo, tan penosos, y que toda la enseñanza política que él ha hecho en las encíclicas políticas, que antes he leído los títulos, trae un nuevo tema, que es la situación de los trabajadores sometidos a la voraz usura de un pequeño grupo de adinerados. Y defiende, como todos sabéis, el derecho de los trabajadores a la propiedad, que de sí quiere ser arrebatado por los socialistas al nacionalizar todos los bienes, y pide un salario que sea suficiente para la familia y para el ahorro, para que mediante el ahorro llegan también los trabajadores a participar de la propiedad de las empresas. Defiende el derecho de los obreros a asociarse, a formar sindicatos, aunque él prefiere que sean junto con los patronos, para que no haya lucha de clases. Y la intervención del Estado en favor de los trabajadores con leyes que legalicen la justicia en las relaciones económicas. Es algo muy interesante porque en este documento de la Rerum Novarum no solamente se arranca toda la doctrina cristiana sobre el salario, sobre las relaciones internacionales, sobre los derechos humanos, sino que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como ahora León XIV, afirman que aquí se inicia la opción de la Iglesia por ser Iglesia de los pobres. En un doble sentido. En el primero, que es lo que todo se nos viene al principio a la cabeza, que es la Iglesia está del lado de los trabajadores, de los descartados, de los últimos, de los explotados. Pero sobre todo, la Iglesia aprende de los trabajadores organizados en el movimiento obrero que luchan por la justicia. En la Labor Exercens, Juan Pablo II dice que este movimiento organizado de los pobres en favor de la justicia enseñó a la Iglesia a hacer la doctrina social de la Iglesia y a que su futuro sea Iglesia de los pobres. Lo mismo dice Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, la conciencia de la caridad política, que a los pobres no solo se les debe asistir, sino luchar contra las causas que sufren, la aprende de la Iglesia del movimiento obrero. Y León XIV radicaliza y actualiza este pensamiento, porque en Dilexite, publicado la semana pasada, incluye en la historia de la solidaridad cristiana a los movimientos populares, actualmente en los países empobrecidos, que se reunían con el Papa Francisco, donde aprendemos de los propios pobres a ser ellos los protagonistas que defienden la tierra, el trabajo y el techo. De aquí se inicia un camino de sindicalismo católico, que no vamos a desarrollar ahora, que empieza por los círculos católicos, donde se busca la unión de clases que tutela a los obreros, los sindicatos confesionales puros, y de la que nacerá esa gran aventura misionera en el siglo XX, que es la JOC, o la Misión de Francia, o la Acción Católica Especializada, donde los obreros no solamente hacen un movimiento social, sino un movimiento misionero para evangelizar a otros obreros. Y como conclusión de este nuevo lugar de la Iglesia en la realidad política y en la realidad social, nace un proceso en el que hoy estamos, que es el protagonismo de los laicos. En la época de León XIII, esto se hace a través de lo que se llama la obra de los congresos católicos, que reúnen las distintas obras sociales, escolares, universitarias, buena prensa, círculos de obreros, patronatos, orfanatos, asilos, oratorios de jóvenes, asociaciones de mujeres y padres de familia, terceras órdenes, asociaciones piadosas, obras en favor de las misiones, congresos eucarísticos, capillas domiciliarias. Toda esta gran amalgama de asociaciones se reúne en los congresos católicos en cada país para buscar la unidad de acción y para hacer visible la fuerza social del catolicismo. Después vienen otras formas de organización,
las Ligas Católicas de San Pío X, la Acción Católica de Benedicto XV, la JOC de Pío XI, la Democracia Cristiana de Pío XII, las comunidades de base de Pablo VI, los nuevos movimientos de Juan Pablo II, hasta la sinodalidad en la que estamos ahora. Pero que no quería terminar esta parte de los laicos sin dar al menos algunos nombres de los laicos a los que el Papa encargó de organizar a los católicos en su país. No solamente era el primado y el nuncio, sino algunos líderes laicos los que tenían trato personal con León XIII, algunos amistad personal con él de muchos años para llevar adelante esta labor. En España lo intentó con Alejandro Pidal y Mon, que ya hemos citado, aunque realmente el proyecto de León XIII, según él mismo dice, lo desarrolló ya muy tarde, en el siglo XX, otro laico, Ángel Herrera Oria. En Alemania, los líderes del partido católico alemán Zentrum, que no sé ni pronunciarlos, pero es Mollindrock, Reichenpanger y Windsor, no sé cómo se dice, fueron los laicos que durante décadas mantuvieron esta resistencia al Kulturkampf de la Iglesia alemana y del laicado alemán. En Francia, el matrimonio formado por George y Lucía Goyau, periodistas, organizadores sociales, promotores del feminismo católico. En Italia, el economista José Toniolo, promotor de los congresos católicos. Y para terminar, un historiador del Imperio Romano, Pablo Alar, especialista en cómo la Iglesia fue transformando el Imperio Romano desde dentro y especialmente de cómo recuperó la dignidad de los esclavos hasta abolir la esclavitud en ese imperio. Bueno, se da un buen chaparrón de información, pero yo simplemente quería decir que aquí se abrieron un montón de puertas que llegan hasta hoy. De reforma de la Iglesia, de las misiones, de apertura al ecumenismo, de un nuevo papel de la Iglesia en una sociedad secularizada que todavía estamos buscando, de una Iglesia que está al lado de los pobres y los tiene como protagonistas tanto en la religiosidad popular como en el servicio a los obreros. Son caminos que abrió el Papa León XIII. Pero como os decía al principio, esto solo es hacer el marco para que después entre en el tema que realmente nos importa, que es la relación con León XIV que va a hacer el Papa Isaac. He intentado dibujar un mapa, aunque solo sea un boceto, para que luego la próxima semana sepamos entender bien qué se mueve Robert Prevost cuando elige este nombre de León XIV refiriéndose a León XIII. Muchas gracias.